Buenas tardes, estoy en el canal de Tita Yamanda. Espero que estén bien todos, que Dios me los bendiga y los proteja siempre de todo mal. Y que todas las cosas que quieran emprender, si siempre van de la mano de Dios, créanme que les va a salir todo bien. Este día quiero hacer una plática sobre cómo podemos hacerle para acercarnos más al reino de Dios. Dicen que leer la Biblia es como un GPS para ir al cielo. Y yo sí lo creo, porque conforme yo la he leído, me doy cuenta que te dice hasta cómo tienes que vivir. En el Primer Testamento, pues te habla de cómo Dios creó el mundo. En cuanto a lo del Edén y la serpiente y todo, pues te está dando a saber que existe el bien y existe el mal. Cuando escoge a los hombres para poder manifestarse de alguna manera y que sepan que hay un Dios, como fue a Abraham, a Jacob, a Isaac, que se les llama los padres de la fe, de la manera que a ellos se les manifestó para que supieran que hay vida en el cielo. Luego a Moisés, cuando sacó a toda la gente de Egipto. Y así relativamente nos fue Dios dando a conocer su palabra. Y en Deuteronomio nos dice cómo debes de vivir, cómo debes comportarte con tu vecino, cómo debes ser con tus padres, hasta cómo debes construir una casa. Todo viene en Deuteronomio. Te viene manifestando de alguna manera en Isaías, que también pertenece al Primer Testamento, de que viene un Salvador, pero son muchos años antes, muchísimos, que viene un Salvador, que van a ser por medio de una jovencita y que se le va a llamar el príncipe de paz, hombre bondadoso, de muchas maneras como se le llama a Cristo, el león de la tribu de Judá. Ya les platiqué la otra vez por qué el león de la tribu de Judá. Porque nació del cuarto hijo de Jacob, que se llamaba Judá. Porque no nació de su primogénito. Porque Rubén, su primogénito se acostó con una mujer de su padre. Y eso no fue visto a los ojos de Dios. Y Simeón y Leví mataron a una persona que abusó de una de sus hermanas, y tampoco eso fue visto bien a los ojos de Dios. Entonces por eso Dios mandó que Jesús naciera del linaje de su cuarto hijo, que era Judá. Y conforme uno va leyendo la Biblia, pues te das cuenta que hubo hombres muy amados por Dios, como David,
Él le llamaban el dulce cantor de Israel. Hizo 150 salmos, muy hermosos, por cierto. Se portaron bien cuando ellos ni siquiera tenían una Biblia, ni a nadie que les hablara de Dios. Ellos fueron por su fe, amaban a Dios, por su fe. Entonces, conforme va pasando y llegamos al Segundo Testamento, que comienza con Mateo, desde que desde que Isabel es concebida por el ángel del Señor hasta que nace Jesús, va creciendo Jesús y hasta que al final muere, lo crucifican y resucita. De eso hablan los 4 evangelios. Entonces nos damos cuenta que fueron personas muy creyentes, muchos sin saber, sin una Biblia en la mano, y después porque Dios mandó a Cristo para que hablara de Él. Cristo bajó en forma de humano porque Dios necesitaba de alguna manera manifestarle al mundo que allá había un Dios, que hay un Dios en el cielo. Y para eso bajó Jesús, para hacérnoslo saber. Pero pues lo mataron, no creyeron en Él, se burlaron de Él, a pesar de que fue un hombre perfecto, santo, que amó muchísimo mientras estuvo aquí a todas las personas hasta las que lo maldijeron y hasta las que lo mataron. Y después pues sabemos que se fue a su reino, porque su reino no era de este mundo. Y me pongo a pensar, ¿cómo queremos nosotros que sea nuestro viaje cuando ya nos toque? Pues a mí me gustaría estar en plena conexión con Dios. Quisiera, pero así francamente, que todo estuviera bien, porque es tan difícil estar bien con Dios. Cuando tú estás más tranquila, surgen problemas, surgen personas que te sacan el carácter, los demonios, y te sientes mal porque dices, pero si yo estaba tranquila, yo me pongo a leer la Biblia, y cuando me canso de leer, pues pongo pues en el teléfono para estar escuchando el libro que yo quiero. Pero es bien difícil para una persona cristiana llevar a cabo el portarse bien. Es imposible, pero hay que hacerlo. Yo les dije a algunas de mis hermanas, a mí me gustaría que todas aceptaran a Cristo, y que el día que nos llamara, volvernos a ver allá en el cielo, porque estoy segura que hay otra vida. Pero para entrar al cielo necesitas irte limpio de pecados, de rencores, de corajes. Si no, no vas a entrar ahí. Perdonar, que es difícil, pero vale la pena si vas a ver a Cristo, si vas a ver a Dios. Yo me acuerdo que una vez una persona en un video dijo que él se había ido al cielo, que él había muerto no sé cuántos minutos. Dice,
pero no lo dijo abiertamente. Él dijo, pues llegué allá y un señor que se parecía mucho a Jesús, que medía como 5 metros, me estuvo haciendo preguntas. Y una de ellas fue, ¿a quién ayudaste en vida? ¿Qué fue lo que hiciste con lo que se te dio, con tus hijos, con tu pareja? ¿Qué hiciste? Imagínense nada más de pensar que vamos a llegar allá a checar tarjeta. Tenemos que pedirle a Dios perdón desde que estamos aquí, hablar con Él sinceramente de todas las cosas que has hecho, de los pecados que has cometido, para que sea un poquito más ligera la carga que te vas a aventar allá con Él. Y de Él depende si vas a ir con Él o vas para abajo. El que tú te portes bien con tus padres, tú chavo, tú chava que están jóvenes, pórtense bien con sus papás, porque cómo se extrañan cuando ya no están. Y pesa mucho cuando nos portamos mal. Ténganles paciencia cuando se hacen viejitos, viejitos que vuelven a ser como niños. Acuérdense que es un privilegio muy grande envejecer, porque muchos no tenemos esa bendición de llegar ancianitos, ancianitos, que te vuelves a ser como un niño. Yo me acuerdo que a veces iba con mi mamá y decía, tengo hambre. ¿Y qué pasó, mamá? No, pues no hay nada. Y ahorita que vengan no sé quién, le voy a decir, y digo, ¿qué quiere comer? Dice, no. Digo, mamá, cuando yo no esté o que yo no venga, usted pégale a la mesa. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, hasta que le hagan caso, madre, y le vengan a dar. Y mi mamá sí le hacía. Mi mamá se volvió a ser niña. Al final, fíjense, al final de mi madre, pues ella sabía, yo creo que se iba a ir, pero mi madre era bien valiente, nunca dijo, no me quiero morir, nunca dijo nada, simplemente mi mamá callada y observando quién era quién, porque nosotros somos muchos hermanos y unos la verdad no se portaron bien y saben quién de lo que estoy hablando. Y ella observaba y veía a la persona que se estaba quejando y nomás le hacía así. Y yo observaba a mi madre, me acercaba con ella y, ¿qué le duele, madre? No me duele nada. ¿Quiere comer algo ahorita que no le duele nada? Siempre nos decía, unos taquitos de frijoles con huevo. Mamá, pero no se le antoja otra cosa. Quiero unos taquitos. Ah, ok. No se los comía. Mamá le daba una mordidilla a uno y no se los comía. Cuando ya me di cuenta que mi madre se iba a ir, un día estaba sentada en la sala y con ella y volteó a la puerta de la entrada. Era de vidrio de que se ve para afuera, pero para adentro no te ven. Entonces mi mamá volteaba y volteaba la puerta y me dice, ábranle, ya déjenlos entrar. Y yo volteé. Yo no veía nada, pero ella sí. Que le abran, ya déjenlos que se metan. Y yo le dije a una de mis sobrinas que estaban ahí, abran la puerta. Mi mamá dice que abran la puerta para que ya entren los que están ahí. Ya, ábrenles. Y mi madre, pues yo creo que vio a sus seres queridos
antes de irse porque yo me daba cuenta de cómo se portaba ella. Al final ella volteaba, cuando ya estaba expirando, volteaba y a un lado y decía mamá. Entonces yo creo que vio a su mamá cuando ya estaba también yéndose. Y esa es una bendición muy grande, que puedas ver a tus seres queridos. Mi papá, por ejemplo, mi papá fue una persona muy dura en toda su vida, cometió muchos pecados mi papá. Y era mi padre, pero pues mi papá pues se portó mal, ¿verdad? Se portó mal con sus papás, se portó mal con mucha gente. Y mi papá estuvo 3 años postrado porque tenía cáncer en el hígado. Tomó muchísimo. Entonces, eh, él estaba ahí en un cuarto, lo teníamos en un cuarto, mi mamá se encargaba de pues tenerle limpio, de darle comida y todo. Y cuando hacía mucho frío, mi mamá me decía, mi papá no movía ni los brazos ni las piernas porque había tenido un accidente y le habían lastimado los codos y las rodillas. Entonces, decía mi mamá que él, dice, le ponía pañal, lo abrigaba, le ponía chamarra, calcetines y todo, le ponía 2, 3 colchas para que no tuviera frío. Mi papá ya era un huesito. Dice, y yo salía de ese cuarto y apagaba la luz. Y apenas salía del cuarto como a los 2 segundos y, ¡ne, Rita, Rita, Rita! Rita. Y yo regresaba, decía mi mamá, yo me regresaba y me decía, y él estaba como Dios lo había traído al mundo. Las colchas así como que las habían estirado y las habían aventado a la orilla de la pared. Y él estaba como Dios lo había traído al mundo. Y una persona como él no podía rápido hacer eso porque no podía mover sus manos, le tenían que dar de comer en la boca. Y las piernas las tenía dobladas, así las tenía ya. Y le decía a mi mamá, no hombre, es que tú nomás apagas la luz y vienen esos hombres y se ríen de mí y me quitan toda la ropa y me dejan desnudo y se ríen a carcajadas de mí. No apagues la luz, Rita. Y yo me di cuenta de los demonios que seguían a mi papá. Yo no, o sea, en aquel tiempo yo no creía en eso, pero desde que yo leí la Biblia, me di cuenta que hay demonios que te siguen y hay demonios que tienes en tu cuerpo. Entonces, yo me acuerdo que mi papá era muy, ¿cómo se le llama? Cuando te gusta ir a lugares y que te pones a cantar, le gustaba la bohemia. Tomaba y cantaba y conoció muchos grupos de ese tiempo. Y había un grupo que se llamaba Los Cadetes de Linares, que a mí también me gustaban mucho las canciones de ellos. Entonces mi papá, cuando estaba ahí postrado, de repente decía, al final ya, decía, Homero, vente, Cap, vamos a cantar. Y se ponía a cantar. Y ese señor ya se había muerto desde hace mucho tiempo. Murió cuando yo era soltera. Yo no estoy hablando, yo ya estaba casada y tenía mis hijos cuando mi papá murió. Y él le gritaba a las personas que ya se habían ido y se ponía a cantar, según él, con ellas. Él las veía, pero nosotros no. Y al final de su vida de mi padre, duró 3 años postrado. A eso se le llama purgatorio. Purgar las culpas. Aquí. Para una persona que era un alma libre como yo, eso era muy duro, estar postrado en una cama. El que te corten las alas para una persona como yo, que ojalá y mi Padre Santo me deje pues ser siempre libre de mi alma y de ir y venir. Y mi padre se imaginaba que se levantaba
y que iba no sé dónde. Decía, ahorita dame la ropa porque voy a ir no sé dónde, pero pues mi padre no podía caminar, no se podía ni sentar. Entonces, es muy duro para una persona como mi padre y como yo estar postrado en una cama. Yo he estado gravísima, pero a mí no me tienes acostada. Yo me levanto, yo siento que la cama me mata y mata a cualquier persona. Le salen llagas y todo. A mi padre le salieron unas llagas horribles. Y digo, al final mi padre me dijo a mi mamá, ¿qué crees? Ayer tu papá estuvo rezando bastante tiempo, como 2 horas. Yo ni sabía que sabía rezar tu papá. Oh, mamá, sí. Dijo, pues a mí se me hace que... Dije, pues, mamá, pues es que tiene mi padre mucho tiempo ahí. A lo mejor. Y luego me dijo, y le dije yo, oye, Amadeo, pues ¿qué tienes? Y él nomás me hizo así con la mano que lo dejara. Y pues lo dejé, que siguiera él rezando. Y cuando terminó, oye, Amadeo, pues dijo, es que vino mamá y papá, aquí ya estuvieron con nosotros, conmigo, perdón. Dijo, y estuvieron aquí y me ayudaron a rezar, aquí estuvieron ya ellos. Y ellos habían muerto, hacía como 20 y tantos, 30 años. Y lo ayudaron para que él pudiera morir. Y a los 2 días o 3, no sé qué tanto, mi papá falleció. Pero lo que más me agrada es que se preparó, que lo ayudaron sus padres a purgar sus pecados. Y me acuerdo que cuando íbamos ya al panteón, mi cuñado contrató un escuadrón de tránsito que iba custodiando a mi padre al panteón. Y llegamos al panteón, era abril, era 28 de abril, creo, no me acuerdo, 28, 29 de abril, pleno sol. Pues estábamos, ya iban a bajar a mi padre. Y llevábamos a mi sobrinito Lalo, me acuerdo, lo traíamos en brazos. Y se puso una nube, pero negra, ahí donde iban a bajar a mi papá, arriba donde estábamos nosotros. Y empezó a llover. Y ya cuando lo bajaron a mi padre, empezaron a echar la tierra. Y se quitó la nube y salió otra vez el sol. Alguien dijo, Amadeo entró en gracia de Dios. Y eso me agradó. Mi padre sufrió 3 años de cáncer en el hígado. Pues a mí se me hace que ya ni hígado tenía, porque él cuando vomitaba mucha sangre y pues él ya sabía, ¿verdad? Porque él tomaba un buen. Y sabía lo que le esperaba también, porque mi papá en eso no era ignorante. Pero él decía que se iba a tomar todo el vino del mundo. Mi papá, lo bueno fue que decidió irse en paz con Dios. Se puso a hacer sus cuentas con Dios. Y yo sé que mi padre está en el cielo, porque purgó su culpa 3 años para una persona como él, de un alma libre. El que te hayan cortado las alas es lo más duro que te puede pasar como persona. ¿Y cómo podemos nosotros hacerle para pensar, pues yo me quiero ir al cielo y me quiero ir tranquilo, en paz, pues perdonando de corazón, perdonando a las personas que te hicieron daño, perdonándote, pidiéndole perdón a Dios ante todo y tratar de, si pides perdón, pues ya no hagas nada, o sea, ya no cometas el mismo pecado, porque hay gente que se la pasa pidiendo
perdón por el mismo pecado no sé cuántas veces. Como mi esposo, cuando estábamos más jóvenes, siempre me pedía perdón por lo mismo. Y le decía yo, siempre me pides perdón por lo mismo. Nunca vas a cambiar. ¿Y qué haces? Ya están los hijos. Yo no fui de las mujeres, como ahora que pues hay más comodidad en las mujeres que dicen, no, yo lo dejo, yo lo mando no sé dónde. Sí, tú puedes pensar que lo mandas, pero lo puedes mandar a donde tú quieras, pero tus hijos, tú debes de pensar en tus hijos, porque lo más hermoso que te da Dios son los hijos. Y te los presta, no te los da. Entonces tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo para que tus hijos sean buenas personas. No te vayas del lado de un hombre porque te fue infiel. ¿Eso qué? Le vas a quitar el padre a tus hijos nomás para tú tranquilizar tu ego. Tus hijos valen la pena al 1000%. Y si ellos lo quieren, pues tú olvida, o sea, no pasa nada. No será ni el primero ni el último. Y si lo quieres, pues lo vas a perdonar. ¿Para qué anda uno haciendo cosas? Los hijos nada más nos están viendo lo que hacemos y sufren, también se mortifican. No hagan eso con sus hijos. Ustedes, ahora se los digo, amen a Dios. Él es el único que nunca les va a fallar. Él no es infiel. Con Él no hay falla. El hombre, después de nosotros, toda la humanidad fallan. Al hablar del hombre, hablamos de todo el mundo. Te falla la amiga, te falla el amigo, te falla el esposo, tu hermana, te falla tu vecina. Te fallas a ti misma. Porque a veces tú haces cosas que sabes que están mal. Y tú misma dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal. ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos? Mis hijos están viendo lo que yo estoy haciendo y ellos van a hacer lo que ellos vean, porque van a, por ejemplo, un hombre que le pega a una persona, a una mujer, delante de su hijo o de su hija, y me tocó conocer una personita así, que cuando su hija crece, el esposo la golpea y pues me tuvo confianza y me platicó. Dije, pero ¿por qué le permites que te pegue? Y más delante de tu hijo. No permitas que te pegue delante de tu hijo. Si ves que esto ya no funciona, pues mejor vete con tu hijo, porque pues un día te va a matar y lo va a ver tu hijo. A veces nosotros cometemos más pecado en aceptar todas las cosas y le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Porque los hijos dicen, pero ¿por qué ama? ¿Por qué lo acepta? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo aguanta? Porque los hijos te lo dicen. Y cuando crece esa personita, el novio la golpeaba. Y yo le decía, ¿pero cómo que te pega tu novio, mija? Sí, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Pues ¿qué tiene? A mi mamá también le pegaba a mi papá. Ah, caray. Te quedas. Ay, Dios santo. ¿Qué consejo le das a una personita que trae eso en su corazón? Pues te digo, mija de mi vida, que eso no es correcto. El hombre que te maltrata, tú no debes de aceptar que te maltraten, mija. ¿Qué tiene? Pues si a mi mamá también le pegaban. Y ahí está todavía con mi papá.
Ya no le pega, pero le ponía unas buenas. Y yo, a la mami. A mí mi esposo me hizo sus cosas, pero a mí nunca me puso la mano encima. Y no es un orgullo eso, sino que bueno, la infidelidad la aguantas, la pobreza la aguantas, te puedes poner a trabajar tú para apoyar, pero el que te peguen a ti, el que golpeen a tus hijos, no más porque llega de malas, no. Eso sí que no se puede aceptar. Luego cuando esas personas se hacen grandes, quieren la compasión de los hijos. Y a veces es difícil para los hijos el olvidar todo lo que vieron que su papá le hizo a su mamá. Porque pues la madre es tu mamá y la viste cómo lloraba y la viste los guamazos y la viste con los ojos moreteados o sea, yo les digo, yo pienso, se aguantan pobrezas, se aguantan gritos, se aguantan infidelidades, pero golpes no. Ya cuando empiezan con golpes, pues mejor retírate porque eso no es bueno que lo vean tus hijos. No es bueno. O pues defiéndete. Defiéndete porque para tus hijos es muy triste el que no te pueden defender, que no se pueden meter a ayudarte. Eso es más duro verlo. Eso sí que no. Lo más terrible que le puedes, el pecado más terrible que puedes cometer es maltratar a una criatura, un niño. Te metes en problemas muy serios con Dios. Porque los niños es lo que más ama a Dios, precisamente por su inocencia. Te metes en un problema tan grande con Dios que no te la acabas. Le tocaste lo que más quiere. Porque un niño está a tu merced, una niña está a tu merced, a lo que tú le hagas está. Es una personita, es un ángel. Te metes en problemas muy serios con Dios. Así es que antes de maltratar a una criatura, piensa, le pego a Dios. Si le pego a esta criatura, aunque haya hecho una travesura, parece que me voy a poner con Dios porque haz de cuenta que le vas a pegar a él. En Mateo les dice a sus discípulos, de verdad les digo que cuando ustedes vieron a un desnudo y no lo vistieron, me lo hicieron a mí. Me vieron hambriento y no me dieron de comer. Me vieron con sed y no me dieron de beber. Y me imagino que ahí entra el que maltrataron a un niño. Me maltrataste a mí. Señor, cuando te hemos visto desnudo y no te vestimos, cuando te vimos con hambre y no te dimos, cuando te vimos con... Les digo de verdad que lo que le hicieron a esas personas, que no vistieron, que no le dieron de beber, que maltrataron, me lo hicieron a mí. Entonces, imagínense la magnitud del pecadote cuando te pones con una criaturita. Que te miran y no saben ni qué les va a pasar contigo. Se esconden, se meten debajo de las camas del miedo que te tienen. Es horrible cuando tienen miedo. Yo desarrollé una fuerza interna por mis hermanos.
Porque mi papá llegaba tomado, llegaba enojado, que porque perdió en el juego, que porque perdió en la baraja, que porque perdió en el no sé qué, en el dominó. Y pues alguien la tenía que llevar y siempre llegaba enojado y maltrataba a mis hermanos. O al perro, hasta por el perro me metí. Y corrían, llegaba yo del trabajo y corrían conmigo. Es que mi papá llegó enojado y me va a pegar y que se abrazaban de mí. Y eso a mí me daba fuerza. Me decía, atrévase a pegarle. Pégueme a mí. Y paz, cabrón. Pero a ellos no. ¿Por qué les va a pegar? ¿Qué le hicieron? 5 o 6 años tenía mis hermanos. Otra, la más chica tenía 4, que murió ella. Todos corrían. Y la mayoría de mis hermanos, golpeadores, porque fue lo que vieron. Odian a las mujeres porque fue lo que vieron. A pesar de que nosotros lo sacamos adelante. Así como les digo. Tanto mi papá tenía que pedir perdón. Por eso duró mucho tiempo rezando. Y qué bueno que lo hizo. Y qué bueno que se arrepintió. Y qué bueno que estuvo su padre y su madre con él. Eso me encanta saberlo. Pero ¿por qué no evitarlo? Todo eso. ¿Por qué tienes que meterte en problemas con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todo eso se puede evitar. Me daba tristeza. Una vez mis hermanos lo quisieron llevar a Alcohólicos Anónimos. Y en ese momento yo llegué del trabajo. Y se lo querían llevar a fuerza. Y mi papá llorando me dijo, no quiero irme, amiga, me dijo. A pesar de todo, yo ver a ese hombre llorar. Y dije, espérate, si él no quiere, no. No, pero que ya no lo aguantamos. No, no quiere. A lo mejor si yo no he llegado, sí se lo hubieran llevado. Y créanme que no es nada bueno lo que se sabe de cuando internan a un alcohólico. Los maltratan, bien machín, en muchos lugares. A lo mejor no en todos, pero en los que no pagas, sí. Y cuando yo ya estaba grande, y todavía no estaba casada, o ya estaba casada, sí, ya estaba casada, una vez me hablaron mis hermanos y quisieron que me aventara un pecadote yo, porque eran bien cómodos, son bien cómodos, la mayoría, no todos. Y llegué y mi padre estaba ya en silla de ruedas, ya estaba enfermo le digo, cáncer del hígado. Y llego y me dicen, pues para avisarte que queremos meter al asilo, a un asilo a mi papá. No sé qué. Mi papá estaba en medio mirándome y oyendo. Es que mi mamá ya no lo puede cuidar. Es que mi mamá no sé qué. Mi mamá ya no puede. Mi mamá no sé, mi papá. Yo volteaba a ver a mi padre y él me volteaba a ver a mí, así, no sé cómo. Nunca voy a olvidar esa mirada. Y les dije, esta casa se compró porque yo la saqué. Mi hermano el mayor la terminó de pagar, pero yo la saqué para que mi papá y mi mamá no anduvieran rodando en una casa y en otra, rentando y todo. Para eso se compró. Y otra cosa, ¿usted ama? Fue lo que le dije a mi madre yo. Cuando mi papá estaba joven y fuerte, yo le dije, mamá, déjelo, mamá. Todavía está fuerte mi papá, él se puede valer por él mismo, él a lo mejor se puede ir a vivir con mi abuela o rentar una casa, pero déjelo, mamá. Ya es mucha hostilidad la que vivimos en esta casa y a mi papá pues no trabaja, no nos aporta nada y tenemos muchos problemas, mamá. Y mi mamá se cuadró enfrente de mí y me dijo,
Se te hace muy fácil cuando tengas a tu esposo y tengas problemas, a ver si es tan fácil que lo dejes. Y por la verdad mi mamá está empelotada de mi papá, aunque digan todos lo que quieran. Dije, no, mamá, está bien, está bien. Pues usted dice, ¿verdad? Entonces esa vez que estaba ahí, que se lo querían llevar a un asilo, le dije a mi mamá, ¿se acuerda? Aquella vez que le dije, madre, déjelo. ¿Usted qué me dijo? Que no. Bueno, el matrimonio le dijeron en la iglesia hasta que la muerte nos separe, mamá. Hasta que la muerte nos separe. Y usted lo tiene que ver, mamá. Nosotros no podemos cambiarle pañal porque no nos acostumbraron a nosotros a ver a mi papá, ni a usted. Entonces, le pueden ayudar mis hermanos, le puedo ayudar yo a bañarlo, pero usted le tiene que poner el pañal y se lo tiene que cambiar porque nosotros así nos educaron, mamá. Y mi papá no se va a ir a ningún lado porque esta es su casa. Mi papá ya estaba... Y él sabía cómo era yo, porque mi padre me conocía muy bien. Sabía que yo no me iba a aventar ese pecado. Les dije, miren, tengan ese pecadote, yo no me lo aviento. ¿Y qué dijeron? Si nena dice que sí, pues después, ¿qué iban a decir? Pues nena dijo. Ténganle. Es tu padre, o sea, y enfermo lo tienes que defender, y aunque no esté enfermo, y aunque la riegue. Yo siempre dije, cuando escuchaba a alguien que hablaba mal de mi papá, y yo, espérate, ¿estás hablando de mi papá? Pues ustedes, nosotros, nadie más. Igual con nosotros las hermanas, para que lo sepan. Tú con tu hermana te puedes reventar. Le puedes decir a tu hermana esto y ella te puede decir a ti, Pero aunque tú andes enojado con tu hermana o con tu hermano, tú no permitas que otro ofenda a tu hermana o a tu hermano. Ay, pues ¿qué tiene? Pues estás peleada con él. Es por eso. Pero es mi hermana y yo con mi hermana podemos pelearnos, pero tú ¿por qué le estás echando? Como les he dicho yo cuando ha pasado. Es que tú, espérate, cálmate, pues es mi... Ay, pues ¿qué tiene? No le hablas. Ese es problema de nosotros, no tuyo. Y tú no tienes por qué decirle nada a mi hermano. Pues ni te quiere. Pues ese es problema de nosotros, aunque no me quiera, pero tú ¿por qué quién eres para hablar de él? O de alguien de mis hermanas. Te digo, nos reventamos, pero entre nosotros. ¿Por qué otra gente? Claro que no. Eso es un código que tenemos los hermanos. Bueno, algunos no. Pero al menos la mayoría de las hermanas, a veces nos juntamos y les digo, entre nosotros nos podemos despedazar como una obra que hay de mujeres, pero jamás nos haremos daño. Oye, que me dijo aquella de que tú dijiste, sí, hombre, sí dije, o no dije, ay, hombre, ya no le das caso, ya sabes que todas nos reventamos, ya sabes que hablamos de todas y la madre, pero somos hermanas, quedan donde mismo. ¿Por qué te vas a enojar por eso con tu hermana? Así es cuando es una familia grande, no lo puedes evitar. Todos piensan diferente. Si todos pensaran igual, bueno, pues nunca habría pleitos, pero pues cada quien tenemos nuestros propios pensamientos, nuestro criterio, nuestra forma de ser. No, yo quisiera que mis hijos todos fueran iguales, pero no. Qué aburrido sería si todos fuéramos buenos, si todos pensáramos igual y todo. Pues no. No. Y así pasa. Entre la familia tienes que cuidarte. No le permitas a nadie que te ofenda, a tu hermana porque tú estás enojada con ella, o a tu papá, o sea, no.
tú no se lo permitas a nadie fuera de la familia. Yo les he recordado el 10 de mayo a varios que tu hermano, cálmate, bájale, es mi hermano. Pues sí, que quise que ni te puede ver, me vale, pero es mi hermano, es mi sangre y te callas. Les digo 2, 3 cositas, si te callas, ¿verdad? Así debe ser la familia. Arregla las broncas. A veces es bien difícil, pero arréglalas con tus hermanos. Porque al final de cuentas vas a tener que pedir perdón a Dios por todo lo que pasan, las cosas que ha habido ahí. Hay una película aquí en México, por si me está viendo otra persona que es de otro lugar, que se llama Los Tres García. A mí me encanta, es de un personaje, de Pedro Infante, y todos son importantes en esa película aquí en México. Entonces son 3 hermanos que siempre, 3 primos, que se pelean desde sus papás, desde sus abuelos, viene ese problema, y pues ellos siguieron con la bronca. Pero se peleaban entre ellos, pero cuando había una bronca se unían y se olvidaban de la bronca mientras tenían que estar unidos. Eso es a lo que me refiero. Y una vez se pelea Pedro Infante en la iglesia con un personaje que le dice es que sus primos, que siempre vivían de pleito con él, es que son una bola de no sé qué, dice Pedro, y dice el otro, son una bola de rajados, y que no, hombre, le da un guamazo. Y luego le dice, pero ¿por qué me pegas? Pues si yo no te estoy ofendiendo a ti, estoy ofendiendo a tus primos. Sábete que nada más un García puede ofender a un García. Debe ser. Luego viene la abuela y le dice, oye, estás adentro de la iglesia y faltan... No, abuela, es que ofendió a los García. ¡Y lo dejaste vivo! Y ahí va la abuela. Era una comedia campirana, me encanta esa película. Pero ahí te da a entender el que a pesar de todos los problemas que tengas, se unen en una causa. Se olvidan de sus desavenencias y se unen, porque hay que hacerlo, ¿me entiendes? A eso me refiero yo en la familia. A eso me refiero. Que aunque tengas problemas con tus hermanos, siempre olvides eso cuando tenga que unirse la familia por algo. Entonces, me imagino que en todas partes pasa lo mismo, pero pues no en todas partes pensamos igual. Te dejas de hablar, pero a veces es más sano y constructivo el que dejes de ver a una persona con la que siempre estás discutiendo. Es bueno para aliviar tu conciencia, tu cuerpo y todo, tu salud. Piensen en eso que les digo. Dice en Efesios 3, capítulo 4. Progresemos hacia el hombre perfecto. Yo, prisionero de Cristo, estaba en la cárcel por el Evangelio. Pablo. Les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un solo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Cada uno de nosotros ha recibido su talento, y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno, pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Subió se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior. El mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas,
otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y en el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Aquí en Efesios Pablo les está hablando a las personas de esa iglesia, pues porque a veces había problemas entre ellos. Y él, como estaba prisionero, pues no podía ir a amonestarlos. Entonces les mandaba cartas para reprenderlos y decirles pues que siempre tenían que llevarse bien, que cada quien explotara sus dones, porque todas las personas de este mundo venimos con un don. Uno pues, para servir a Dios, otro para evangelizar, otro para hacer música cristiana, o sea, y para muchas cosas. Todos en el mundo venimos con un don. Yo, por ejemplo, ya no los voy a aburrir, como dice mi hija. Yo, por ejemplo, como no puedo salir mucho, hago esto porque dices, si no puedo salir a buscar personas para que escuchen, aunque sea un pedacito de la palabra de Dios, lo hago de esta manera y lo disfruto. Me gusta mucho convivir, aunque sea de esta manera, y manifestar pues que creo en Dios, que tengo fe en Cristo y que hago todo lo posible por ser mejor persona cada vez, y trato de hablarle a alguien de Cristo esperando que me escuche. Hay muchas personas que por el ir y venir no te escuchan, pero al fin de cuentas buscamos a Dios, de verdad. Y ya los dejo porque no quiero que se aburran. Pero nos vemos en otro video para contarles algo interesante también. Dios los bendiga y los cuide. Tenga de ustedes misericordia y ponga paz en su corazón. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Y acuérdense de los dos mandamientos más importantes. Ama a tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y el segundo, importantísimo también, ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque a veces es difícil, pero ni modo, hay que hacerlo. Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Nos vemos en otro video. Espero que no les aburra mi video. Y si les gusta, pues denle like y suscríbanse. Dios los proteja.